hay muchos prejuicios machistas a la hora de ver a un hombre dentro del mercado sexual. Por eso muchas veces es más fácil, y decir, y ha sido más tradicional, que las mujeres han sido expuestas en las calles, desde la cultura. Y en el caso de los hombres, muchas veces vemos esto también como una pérdida de la masculinidad, como una pérdida de la virilidad, y nos sentimos como un poco responsables de que si nos hacemos cómplices y no hablamos del tema, el tema va a disminuir o se va a saber menos. Y yo creo que por eso las mujeres aún en el mercado de la prostitución son mucho más visibles y vulnerables que nosotros los hombres. Bueno, la prostitución masculina es más condenada que la femenina porque se supone que un hombre que se prostituye se feminiza de alguna forma. ¿Por qué? Porque el mercado más recurrente para los hombres que se prostituyen son los propios hombres. Y ahí empieza la homofobia y aparecen otros temas. Muy pocas mujeres recurren al mercado sexual masculino para su oferta. Regularmente son hombres, sobre todo adultos mayores que tienen más solvencia económica, y eso se sabe a nivel popular. Es decir, en Cuba el fenómeno de los hombres que se prostituyen es identificado con el nombre de pinguero, y regularmente las personas que están bajo este epíteto son de cierta forma despreciadas, marginadas, no bien vistas, que no pasa igual con la prostitución femenina, con la jinetera, que aunque no sea un sector que diríamos que es popular, es mucho más bien visto o asimilado por parte de la población, sino bien visto, por lo menos un fenómeno más legitimado. En el caso de los muchachos, se supone, y por ahí empieza todo el mito, de qué parte de su cuerpo se prostituyen. En las mujeres no sucede así. Con lo cual empiezan las burlas, empieza todo un fenómeno alrededor de qué pasa con este hombre que se prostituye. Es decir, está perdiendo su virilidad, está perdiendo su masculinidad, se está dejando penetrar por otro hombre. Empiezan toda una serie de mitos, con lo cual no es lo mismo, aunque es un mismo fenómeno, ser jinetero, que jinetera, que pinguero, es decir, dentro del contexto social cubano, aunque es un fenómeno a escala de las leyes, a escala social, que no es aplaudido. Sin embargo, es un fenómeno que existe y es un fenómeno donde los hombres que lo ejercen son más estigmatizados que las mujeres. Bueno, la investigación de pingueros en La Habana, sobre todo, habla de la vida de 150 hombres que entre el año 1999 al 2012 ejercieron el oficio del trabajo sexual masculino o prostitución, pero narra un poco la interioridad de la vida. Hay veces que vemos el fenómeno de una forma muy superficial. En todos los casos eran personas que empezaron muy jóvenes. El 46% de ellos había sido abusado sexualmente dentro de su entorno familiar, dentro de su barrio. En muchos casos, es decir, eran personas que te estaban hablando con mucha seguridad, pero detrás de ellas habían historias de violaciones que habían ocurrido en edades muy tempranas, como 8 o 9 años, o algún tipo de abuso sexual, abandono en el caso del ejercicio que puede ejercer la familia en la conducta, sobre todo cuando son muy jóvenes. A mí me llamó la atención en muchos casos la relación con el cuerpo, es decir, personas que le daba lo mismo qué actos realizaban con su cuerpo, es decir, sin ningún tipo de dignificación. Yo creo que para mí la experiencia de pingueros en La Habana es que en el fenómeno de la prostitución, tanto femenina como masculino, hay indicadores que se parecen muchísimo y tienen que ver también que muchas veces pensamos de forma superficial, bueno, eso es un derecho que tienen las personas a ejercer el oficio que quieran, pero cuando tú, como es en este libro, entras a la profundidad, hay mucho abandono, es decir, de personas, de instituciones que tuvieron, ¿entiendes? O que pudieron prevenir que estas personas, porque al final no es una, cuando tú tienes que tener relaciones sexuales continuamente con muchas personas, hay algo de ti que se va dentro de tantas relaciones. En este libro se habla, es decir, de la parte descarnada de muchas personas que primero te hablan de su éxito, de la importancia de la economía, como bueno, eso no importa, no sucede nada, yo hago esto y puedo ser una persona totalmente feliz, integrada a la sociedad. Y después, sobre todo cuando las entrevistas pasaban de ser la tercera, la cuarta o la quinta entrevista, la misma persona te hablaba de un sujeto humano que había sufrido muchas vejaciones en diferentes etapas de la vida y durante el ejercicio también de la prostitución. Lo que habla también de que
si divulgamos más estas temáticas, vamos a ayudar a que muchas menos personas se expongan. Porque hay veces que pensamos solamente en los muchachos que pueden estar en una avenida y relacionados con el turismo internacional que venga. Pero la prostitución puede ser por cualquier objeto, por cualquier cosa. No necesariamente tiene que darse en el entorno, fuera del entorno familiar. Puede ser dentro de la propia familia o la comunidad. Es decir, que nos empiezan a comprar desde muy jóvenes a los niños, a los adolescentes. Yo creo que la sociedad tiene que ganar un poco más en claridad de este fenómeno para poder desde edades tempranas establecer alerta, sobre todo por la vulnerabilidad en algunos sitios, sectores, grupos poblacionales y sobre todo entender que en la medida que podamos, siempre la prevención de estos fenómenos, es decir, en Pingueros, en La Habana, nos quedó muy claro, podemos evitar que muchos niños y adolescentes vean en ello la solución del sueño de su vida, que hay veces el sueño, ningún sueño puede valer dinero, porque si vale dinero, es decir, cualquiera te puede comprar tu sueño. Y yo creo que muchos sueños rotos hay dentro de las historias de estos 150 muchachos, que muchos ya pasan de los 30 años ahora, es decir, porque es una investigación que empezamos en el año 98, y que sobre todo era un tributo para que las instituciones que trabajen con estos temas sepan cómo poder lidiar con ellos. Porque hay veces que dejamos a la policía y a otras instituciones el fenómeno. La policía no es un órgano educativo, no es función de la policía. Si la policía es un órgano que está para legislar, para aplicar las leyes, y muchas veces estos muchachos llegan cuando están infringiendo alguna ley. Y yo creo que todos podemos incidir, no dejárselo a ninguna institución, todos somos la sociedad cubana, de poder ayudar, pero hay veces que las ayudas las hacemos del buenismo o desde la hipercrítica, es decir, hay que ver en cada caso por qué esta persona se está acercando a algo, ¿entiende? Que puede lacerarlo, ¿entiende? En algún momento de su vida, el ejercicio de la prostitución, al final te puede lacerar. Es decir, sin ningún atisbo, yo no estoy hablando desde ningún atisbo moral ni ideológico, es decir, no estoy tratando, en muchos casos a los jóvenes le tienen mucho temor a las, no me dejes una trova, es decir, no me dejes un teque. Esto no es toma ni de trova ni de teque, sino de riesgo que asumimos cuando muchas veces estamos pensando de que podemos solucionar muchas de las expectativas de nuestras vidas cuando entramos en un mercado económico y la sexualidad es lo que transamos en este mercado. Yo creo que la experiencia de trabajo con los grupos es que de cara al futuro, los jóvenes que ejercen durante mucho tiempo la prostitución, realmente al final no hay esa felicidad que supone, no hay el resolver de esta vida económica. Muchas veces también los que son supuestamente exitosos engatusan a otros, pueden llegar a su pueblo, si no son de La Habana o no son de la ciudad, pueden llegar con ropas nuevas, con cámaras, con cosas visibles y con actitudes, ¿entiende?, de hombre que llegó, ¿entiende?, a un momento de su vida, a su éxito, o se van fuera del país con estos hombres, muchas veces adultos mayores, y mandan fotos de que le va muy bien y muchas veces no es así. Son personas que después son abandonadas en otros lugares del mundo y tienen que volver a buscar un mercado sexual. De eso hay muchas historias de muchachos que salieron de aquí y están ejerciendo la prostitución en España, en Canadá, en otros países. Yo creo que tenemos que dar una mirada alerta, sobre todo, de por qué sucede este fenómeno. No quizás ni para castigarlo ni reprimirlo, porque esos no son buenos métodos educativos, sino para dialogar, reflexionar. Aunque las anécdotas que yo tengo son tan duras como, por ejemplo, uno de los muchachos que está dentro de las entrevistas de este libro, es un muchacho de Guantánamo. Voy a decir el nombre de Rafael, pero todos los nombres dentro de la investigación han sido codificados para no develar la identidad de los muchachos. Desde los 7 años era abusado sexualmente, primero por su papá, y a partir de los 9 años de su hermano mayor. Entonces este muchacho que fue abusado sistemáticamente, a los 14 años decide desde Guantánamo venir a La Habana a luchar, como él dice, y de todas formas él dice, a mí me ha dado lo mismo.
si mi papá que me tenía que cuidar abusaba de mí, si mi hermano que pudo ser una solución abusaba de mí, entonces yo voy a hacer conmigo lo que yo quiera. Y esa es la historia de Rafael, pero también puede ser la historia de Antonio, de Pedro, de Yunieski, de muchos de los otros muchachos que vemos, si bien no de esta forma, con historias parecidas o diferentes, pero que tienen un marco común, que es el abandono, la no atención, dónde está, es decir, dónde está la protección. Quizás si el padre es el abusador, es decir, la madre o alguien dentro de la familia se tiene que dar cuenta de que algo anda mal alrededor del mundo de estos niños. Entonces, creo que es importante, sobre todo, saber la vulnerabilidad de muchas de estas personas, que ya te digo, en estadística es el 46% de los 150 entrevistados, una estadística muy alta, como para poder decir, es casi la mitad de ellos. Y en muchos casos hay, como toda entrevista, aunque sea a profundidad, muchas personas no te dicen exactamente la verdad. Hay muchas veces que vemos que los padres solamente piensan que con dinero van a solucionar el problema de sus hijos, sobre todo los hijos varones, se ocupan mucho de demostrarles a nosotros, a los hijos, que la economía va a ser la solución de una masculinidad exitosa, y hay una exigencia. Por eso ahí vemos que también en la prostitución masculina el éxito económico a toda costa es muy importante, y por eso, es decir, regularmente es un sector donde se mezcla más con una delincuencia que puede traer crímenes, que puede traer violencia, porque hay que obtener ese dinero a toda costa, y tiene que ver también con el ejercicio de la masculinidad hegemónica, es decir, uno en cualquier acción o oficio que ejerza tiene que ser exitoso. Son, yo creo, que puntos y aristas que tenemos que ver alrededor de la prostitución masculina, que muchas veces no vemos, que son diferentes, en este caso la femenina. Las mujeres, es decir, no tienen, aunque obtienen beneficios económicos, no tienen esa exigencia de doble de tener mucho dinero o aparentar tener mucho dinero. Y entonces muchos de estos muchachos tratan de suplir la parte esta de rechazo social con muchas dádivas económicas a las personas que están alrededor suyo, de invitar a cervezas, es decir, son personas que regularmente todo el tiempo tienen que estar demostrando que tienen dinero para esta aceptación social. Tiene que ver con el hecho de ser hombre, de ser masculino, de ser hegemónico, y que muchas veces, ¿de quién lo aprendemos? De nuestra propia familia, que todo el tiempo está educando a los varones, diciéndole, tú vas a ser importante si tú tienes dinero. Si esta población es una población que no está informada sobre las consecuencias, puede ser una población vulnerable. En todo caso, el Centro de Prevención de VIH-Sida en Cuba tiene una labor sistemática hacia estos grupos vulnerables, es decir, en esta zona donde ocurren, la población quizás muchas veces no lo sabe, pero ahí se reparten condones, se dan plegables con información, y hay el conocimiento de las diferentes instituciones en Cuba que trabajan con el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, de ir a lugares probablemente donde exista prostitución masculina. Y yo creo que esto es importante porque aunque exista, es decir, el fenómeno, también existe la voluntad política de muchas instituciones de ayudar a erradicar probables problemas relacionados con estas temáticas.